La palabra de Dios, Filipenses 3:3. Voy a leer yo una vez y ustedes otra vez y así leemos dos veces. Vamos a leer todos juntos. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu sirvamos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Amén. Vamos a decir dos veces, el Espíritu Santo nos conmueve. Pero cuando nosotros lo digamos, confesámoslo como desde nuestra profundidad de nuestros corazones, sabiendo que esto es la verdad. Y vamos a decir dos veces todos juntos, el Espíritu Santo nos conmueve, el Espíritu Santo nos conmueve. El Espíritu Santo es quien nos conmueve. Si no somos conmovidos por el Espíritu Santo, no podemos tener nuestra vida de fe. No hay nadie que la pueda hacer. Dios de la misma forma no sobrepasa al Espíritu Santo. E incluso Dios hace su obra a través del Espíritu Santo. Dios incluso obra en el cielo por el Espíritu Santo, e incluso en esta tierra, obra en esta tierra por el Espíritu Santo. El Padre obra también por el Espíritu Santo, e incluso la obra de Jesucristo también fue hecha por el Espíritu Santo. De esta manera, la obra que no es hecha por el Espíritu Santo no es realizada. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo y mora en nosotros es para que nosotros obremos de la misma forma como Dios lo hace, es para que nosotros podamos perfeccionar nuestra fe. En el pasado, Dios creó a Adán, pero Adán no tenía ningún pecado. Era una persona sin pecado. Sin embargo, en medio de una de las cosas que Dios ha creado en todo este mundo, solamente el hombre era el único que podía tener esa comunión con Dios entre toda la creación. Pero entonces, como este era una persona que podía tener esa comunión con Dios, recibió ese mandamiento. Entonces, pero él no tiene ese poder para poder cuidar y poder cumplir ese mandamiento. ¿Esto qué significa? Que no tiene el Espíritu Santo. Pero luego de tener esa tentación del diablo, él cayó y fue destruido. Pero entonces, él, ¿quién es esa persona que puede tener esa comunión con Dios? Él en un instante cayó. Pero también Dios llamó a Israel y también les dio a ellos la ley. O sea, les dio ese mandamiento que es la ley. Pero entonces les dio a ellos ese mandamiento de Dios. Y también ellos les fue dado esa ley para que la pudieran servir a Dios. Pero ahora de ellos que ya habían caído, la verdad, en ellos que eran pecadores no tienen el poder de poder servirlo. ¿Pero por qué es esto? Porque les dio la ley, pero no les dio el Espíritu Santo. Que nos dice en Gálatas 3, el hecho que ustedes han recibido el Espíritu Santo, ¿será que es a través de la carne o de las acciones de la carne o es a través de la fe? Pero entonces, uno aunque ha recibido la palabra, pero entonces como el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, entonces dentro de nosotros no tenemos poder de poder cuidar esa palabra. Por eso como nos dice en Romanos 8:6, que esos pensamientos de la carne son enemigos de Dios y así no puede hacer la obra de Dios y incluso no la puede hacer si la quiere hacer. Por eso, entonces en Israel, aunque estudiaron la ley por mucho tiempo, ellos a través de la ley, aunque ellos pensaron que ellos pueden ser felices por ello, la verdad es que ninguno puede ser completado, no puede ser perfecto dentro de la ley. ¿Por qué? Porque dentro de la ley, el Espíritu Santo no obra dentro de la ley.
Por eso, Jesús al venir en esta tierra y al morir en la cruz, Él ha tomado todos nuestros pecados y nos ha limpiado y somos redimidos de todo pecado. Y ahora nosotros nos convertimos como ese Adán en el principio que no tenía ningún pecado. No, Adán fue creado de esta forma, pero nosotros nacemos nuevamente. Nacemos nuevamente, siendo personas limpias completamente. Y ahora sí nosotros podemos recibir la palabra de Dios. El hecho de que nosotros podemos recibir la palabra de Dios es el Evangelio, pero dentro del Evangelio es donde obra el Espíritu Santo. Por eso, Él es aquel que nos ayuda y nos completa en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el Consolador. Cuando hablamos sobre Consolador, tiene diferentes significados. Primero, es aquel que testifica, o sea, que es el abogado, aboga al Jesús. Luego, segundo, es quien testifica, y guarda la palabra de Dios. Y tercero, es aquel que sirve. Por eso, cuando hablamos sobre Consolador, es aquel que nos ayuda a nosotros. Es el que hace la obra de Dios, también es quien hace la obra de Jesucristo. Y de la misma forma, es quien nos ayuda a nosotros personalmente. Es aquel que sirve. Por eso, nosotros, al recibir el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades y así es como nosotros dependemos de Él. Por eso nosotros entregamos nuestras debilidades a Él para que nos ayude. Pero si no lo hacemos, entonces no vamos a tener esa vida de fe completa. También, ¿qué fue lo que María le dijo al ángel? Y también, ¿qué le dijo al ángel? Cuando la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo viene en ti, entonces no habrá nada imposible. Por eso, cuando viene la palabra de Dios y luego el poder del Espíritu Santo obra dentro de nosotros, nada que sea imposible. Queridos hermanos, hay algo que nosotros tenemos que conocer, es estas tres cosas, como nos dice a nosotros, que es, primero, Adán había recibido la palabra de Dios, pero él no tenía ese poder para que esa palabra dentro de él pudiera trabajar dentro de él. No tenía ese poder dentro de él, esa fuerza dentro de él para poder que esa palabra obre en él. También, segundo, cuando la ley vino a Israel, a través de esa ley, no tiene ese poder para poder cambiar y hacer nacer a las personas a través porque no tienen poder del Espíritu Santo. Sin embargo, por tercero, nosotros como tenemos a Jesucristo y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros así podemos recibir su ayuda y vivir según la palabra de Dios. Por eso, así es tan importante que es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, como entonces la palabra de Dios está dentro de nosotros, entonces nosotros a través de la palabra del Espíritu Santo, nosotros podemos obedecer a esa palabra, podemos ser conmovidos a través de Él y así podemos obedecer a esa palabra y toda obra de esa palabra es realizada. Queridos hermanos, los creyentes de hoy en día, bien como no pueden ver al Espíritu Santo con los ojos, piensan que el Espíritu Santo es algo abstracto, pero sin embargo el Espíritu Santo obra en nosotros personalmente y Él hace su obra dentro de nosotros. Es ese gran poder dentro de nosotros. Por eso, si no experimentamos el Espíritu Santo, esto es algo que no debe ser realizado. Pero entonces, aunque si tenemos la obra del Espíritu Santo, si no tenemos la palabra de Dios, esto no es así. Por eso, dentro de nosotros, dentro de nuestra carne, esta palabra de Dios y la obra y el poder del Espíritu Santo tienen que tener esa armonía dentro de nosotros. Hay algunas personas que han recibido el Espíritu Santo y se alegran por ello, pero entonces luego de no mucho tiempo, luego no siguen al Espíritu Santo y están tristes. ¿Pero por qué sería esto? Es porque tienen la obra del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo. Pero la verdad es que el Espíritu Santo solamente obra cuando está la palabra de Dios.
O sea, la obra del Espíritu Santo no puede ser hecha si no es por la palabra de Dios. Por eso, solamente cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros, esa persona que está llena del Espíritu Santo puede obrar dentro de nosotros. Pero si una persona que está llena del Espíritu Santo y dice, yo no necesito la palabra de Dios, solamente voy a orar por el Espíritu Santo, entonces esta persona perecerá. Pero entonces hay unas personas que reciben la palabra, pero en contrario niegan la obra del Espíritu Santo. Pero entonces estas personas obviamente no van a tener el cambio dentro de él. Si lo hablamos en más simples palabras, es que la palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla. Cuando esa palabra viene de nosotros, si esa semilla, pues obviamente crecerá, tendrá raíces y tendrá el tronco y tendrá los frutos. Pero entonces, si ponemos esa semilla en un briquet para que se queme, entonces obviamente en ese briquet no tiene esas nutriciones que necesita. Pero entonces, el estar llenos del Espíritu Santo es tener esa tierra con que tienes diferentes, pues el aceite y todo lo que necesitan. Y luego esa semilla cae en ello y así es como puede crecer. Pero si cae en una tierra donde no tiene ninguno de esos nutrientes y no tiene ese aceite, entonces obviamente esa semilla no va a poder crecer. Es lo mismo de esta forma. La palabra de Dios necesita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo necesita la obra del Espíritu Santo. Por eso esto necesita una armonía dentro de nosotros. Por eso, aunque sea una semilla, aunque tiene una tierra que está lleno de esos nutrientes y el aceite, entonces si no tiene esa semilla, obviamente no podrá hacer nada con ello. Y eso es lo mismo al revés. Aunque tiene una gran semilla y lo ha puesto en la tierra, pero si esa tierra no es fértil, no tiene ese aceite, entonces no va a poder crecer. Por eso, cuando nos dice a nosotros que reciban el Espíritu Santo, son aquellas personas que han recibido el Evangelio para que dentro de ellos puedan venir el Espíritu Santo. Por eso, como nos dice en Juan 14:26, es que el Espíritu Santo hace que nosotros podamos recordar esa palabra. Es que esa palabra obra dentro de nosotros. Por eso, nosotros al recibir esa palabra de Dios, nosotros al estar llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que hacer que esa palabra pueda obrar dentro de nosotros y tenemos esos prodigios y señales. Hay algunas personas que han recibido la palabra de Dios, pero niegan al Espíritu Santo. Otras personas que están llenos del Espíritu Santo, pero niegan esa palabra de Dios. Pero entonces la verdad es que esas dos cosas tienen que tener esa armonía. Por eso, cuando ese mandamiento de Dios está dentro de nosotros, a Adán, como no tiene la ayuda del Espíritu Santo, entonces como no está dentro de él, entonces él pues eventualmente cayó rápidamente. También de la misma forma, al Israel, ellos tuvieron el mandamiento de Dios, pero la verdad es que ellos no tenían ese poder del Espíritu Santo y la verdad a través de esa ley no podían ser cambiados y no podían nacer nuevamente. Sin embargo, el Jesús, luego de que nosotros seamos limpios y hace que nos perdona, nos da a nosotros el Evangelio y nos da el Espíritu Santo. Y así es como la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen que tener esa armonía entre nosotros. Es la experiencia. Es algo tan precioso. Pero entonces el Espíritu Santo al morar dentro de nosotros, Él nos ayuda a nosotros. Pero entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda, es quien nos guarda. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? En nuestra debilidad. Es cuando Él sirve. Entonces esto no significa que uno está quieto y nos da de comer. Esto no es lo que significa. Y tampoco no significa que uno diga, yo creo. Y entonces todas las cosas vendrán dentro de nosotros. La comida vendrá de nosotros. En todas las cosas que nosotros vendrá enfrente de nosotros. No significa esto. La persona que no quiere, pues trabajar. Entonces, ¿qué es? Pues se morirá de hambre. De la misma forma que nos dice la Biblia a nosotros, aquel que es perezoso y el que es perezoso, la verdad, no recibirá nada. Uno tiene la carne, como uno tiene la carne, uno tiene que tener la responsabilidad de la carne, uno tiene que ser diligente, uno tiene que pagar esa responsabilidad de esta carne. Hay unas personas, como yo tengo la fe, entonces no tengo que trabajar, como yo creo en Dios, la verdad, Dios me dará todo lo que me ha dado. Pero entonces yo me preocupo de que muchas personas se influencien a través de esto.
Cuando nosotros dice que el Espíritu Santo obra en nosotros, es que nosotros somos esas personas que estamos teniendo ese carruaje y estamos empujando ese carruaje y el Espíritu Santo está detrás de nosotros y nos está ayudando a nosotros. Por eso, de la misma forma, como le dijo a ese paralítico que se levantara, ese paralítico tuvo que levantarse para que fuera hecho. De la misma forma como en el río de Jordán tenían que pisar ese río para que así podría pues separarse. Entonces tenían que primero dar esos pues pasos. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, nos sirve a nosotros, es que Él nos ayuda a nosotros, nos sirve. Así es como el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Nosotros así de la misma forma cuando queremos servir a Dios, como tenemos esta debilidad de esta carne, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero entonces como Él nos ayuda en nuestra debilidad, entonces así nosotros, pues Él nos ayuda en medio de todos nuestros esfuerzos. Cuando nosotros queríamos servir a Dios, la verdad es que nosotros a través de nuestra debilidad, la verdad, nosotros no lo podemos hacer, pero en medio de esto, el Espíritu Santo nos ayuda para que así podamos servir a Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros tratamos de servirle a Él. Por eso, el Espíritu Santo, Él obra dentro de las personas en quien quieren servir a Dios y hace que nosotros podamos servirle a Él a través de la voluntad de Dios. Él obra dentro de nosotros. ¿Y esto qué es? Es la vida de fe. El hecho de que nosotros sirvamos a Dios, es la vida de fe. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? La Biblia nos dice acerca de cómo nosotros tenemos que servir a Dios y también dice es de la misma forma como nosotros creamos y edificamos nuestro templo, como nos dice en Hebreos 9:1, nos dice acerca sobre esa ley de cómo nosotros tenemos que servir a Dios y cómo tenemos que edificar el templo. Por eso, entonces la Biblia nos dice cómo tenemos que servir a Dios y todos esos diferentes instrumentos que nosotros necesitamos para poder pues edificar este templo. Jesús, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros? Yo vine a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Por eso Jesús al morir en la cruz, Él antes de hasta morir en la cruz, Él constantemente nos sirvió a nosotros. Él hasta derramar toda su sangre, Él nos ha servido a nosotros. Ahora que nosotros recibimos la salvación, le servimos a Dios. Él, antes de que Jesús haya muerto en la cruz, Él no recibió ningún servicio, no fue servido, pero nosotros, luego de que recibimos la salvación, luego de que Él subió al cielo y nos envió el Espíritu Santo, ahora Él recibe sus diferentes servicios a través de las personas que creen. Él es el Rey, que nos dice en Juan 5:23, es para todo honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre en que le envió. Por eso, el que no honra al Hijo, no honra al Padre en que le envió. Por eso todos los cristianos ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de la misma forma como Jesús nos ha servido a nosotros. Nosotros servimos a Dios con todo nuestro ser. Esta es la vida de fe. Es servir a Dios. Pero entonces ahora, cuando servimos a Dios, entonces ¿cómo tenemos que servirle? ¿Cómo tenemos que servirle? ¿Será que es que yo le dé mi ofrenda y es que yo pues rinda el culto? El hecho de que yo alabe. ¿Será que la persona que piensa que esto es así? La verdad, lo que Dios decía es algo más específico y la verdad es algo más profundo. Había un rey que se llamaba pues a Saulo anteriormente, pero entonces él sirvió a Dios y él entregó esos becerros más pues grandes a Dios y esas ovejas más pues de Dios, pero Dios se frustró al ver esto. ¿Por qué? Porque el servir a Dios, ¿qué fue lo que nos decía a nosotros? ¿Será que no es que ustedes me entregan a mí becerros y ovejas? Esto no es lo que yo quería.
Yo no necesito ese aceite de estas ovejas y estos becerros. Y uno no puede decir que uno ha servido a Dios entregando esto, sino que uno tiene que hacer ¿qué? Obedecer a Dios, porque el obedecer a Dios es mucho mejor que entregar los becerros. Y el escuchar la palabra de Dios es mejor que el aceite de estas ovejas. Por eso, unas personas piensan que uno debe entregar esas ovejas y esos becerros es servir a Dios. Pero la verdad es que Dios no desea estos becerros, no desea esos cerdos, sino que Él desea a nosotros. Él desea a nosotros mismos, al corazón de nosotros. Todo aquel sirve a sus padres. El segundo de esos nos dice esos dos mandamientos. Uno es el servir a Dios, que es espiritual, y el segundo que es el servir a nuestros padres. Entonces, ¿cuál es ese primer mandamiento de Dios? Es que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todas las cosas. Y también, ¿cuál es el segundo? Es que nosotros amemos y servamos a nuestros padres de la misma forma. Por eso, ¿a qué? Entonces también, como nos dice la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que no puede servir a sus hijos, vaya a servir, pues a sus padres, pueda servir a Dios que nosotros no podemos ver? Cuando nosotros servimos a nuestros padres, no significa que los demos comida en cada hora que lo necesite, como, coma. O tampoco no es el que le dé la ropa de vestirse o un hogar para que puedan dormir. Esto no es el servir a nuestros padres. Yo de la misma forma, pues en la tradición coreana, yo también servía a mis padres, pues por muchos, más de 50 años. Pero entonces, yo cuando mi padre pues murió también, yo en ese tiempo lloré mucho, pero no lloré simplemente porque mi madre había muerto, sino por el hecho de que no podía volver a ver a mi madre porque le había servido más de 50 años. El hecho de servir a nuestros padres no es el hecho de que uno le da la comida o le da los vestidos para vestirse o una cama para que duerman, sino que uno le tiene que dar ese corazón. Si uno no le da el corazón a nuestros padres, la verdad, aunque le dé la comida, es lo mismo que comer una comida que está llena de espinas. Hay momentos en el cual vienen algunas parejas a mí para poder tener resolver sus problemas matrimoniales. Pero entonces entonces la mujer dice que no puede soportar más y que quiere separarse, y viene su esposo y le dice que por favor que se aguante un poquito. Pero entonces yo cuando les hablo, entonces la mujer dice, yo que él no sé lo que yo le he hecho mal. Yo le he dado a mi suegra la comida, y también le di los vestidos, y también le di, he ido a comprar la medicina que ella necesita. No entiendo qué es lo malo que yo he hecho. Pero entonces el esposo dice, así es, tú has hecho todo lo que tú hiciste, y la verdad, pero lo que mi madre desea es que quiere tu corazón. Es que quiere ese corazón verdadero, ese amor verdadero de ti. La verdad es que la madre lo que no desea no es la comida o son los vestidos, sino lo que quiere es ese corazón. Pero entonces hay muchas personas que, ¿cómo puede ser que le puedo dar mi corazón si así es mi personalidad? Si esta es mi personalidad, ¿cómo puedo hacer esto? Así es, queridos hermanos, que dice la Biblia a nosotros, que nosotros con todo nuestro corazón démosle, entreguemos a Dios, con toda nuestra personalidad, sobrepasando todo esto, demos nuestro corazón a Dios. No importa cuánto nosotros sirvamos a Dios con nuestras riquezas, nuestro corazón tiene que estar ahí. Pero si nuestro corazón es limitado, entonces no puede ser así. También Dios que nos dice, con todo corazón sirvamos a Él, que toda nuestra alma le entregamos a Dios, que con toda nuestra voluntad sirvamos a Dios, con toda nuestra fuerza sirvamos a Dios, hasta con nuestra vida sirvamos a Dios. Así fue como nos dice. Por eso lo que Dios desea que es esto.
Esto es lo que Dios verdaderamente desea. Yo pues tengo solamente un hijo y la verdad a veces pues me da pues quiero pedir perdón a mi hijo. ¿Por qué? Porque quiero hacer muchas cosas con él y hay muchas cosas que pido de mi hijo y hay muchas cosas que yo pido de mi hijo. Pero entonces cuando era pequeño pues yo pues quisiera pues tener muchos hijos y pues que hacer que todos los hijos vayan y jueguen, pero yo pues quiero que un hijo pues tener a un hijo en mí, conmigo. Pero entonces yo que deseo es que pues yo vivir con mi hijo hasta pues hasta lo último. Pero entonces, y yo la verdad, yo pienso que tan hermoso es que uno pues envejezca y pueda así morir pues dentro de las manos de mis hijos. Pero entonces, pues luego luego de mis hijos vaya a decir de que luego de que se case, vaya a decir que quiera pues salir de la casa y pues no hay forma que yo pueda pues limitar esto, pues parar esto, pero pues me da triste pensar en esto. Por eso, entonces yo pienso de que toda pues hijo tiene que pues tener responsabilidad de sus padres hasta el final. Es lo mismo que uno diga pues al padre, entonces es lo mismo que uno dice a Dios como, ay Dios, yo no quiero no quiero tener ninguna responsabilidad de ti, no quiero estar junto contigo. Pero queridos hermanos, esto es la caída, que es el servir a Dios, es servir a la misma forma como nuestros padres, es que Él venga dentro y pueda y servir a nuestros padres, y es que la palabra de Dios venga dentro de nosotros, y así aunque nosotros no tengamos ese poder de servirlo, pues usamos pues la ayuda del Espíritu Santo, y a través con la ayuda del Espíritu Santo así nosotros podemos servir a Dios. Esto es lo que Dios desea. Por eso nosotros, al estar llenos del Espíritu Santo, así es como nosotros podemos servir a Dios. Pero entonces, aunque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no es el hecho de que nosotros estemos felices así, sino que nosotros tenemos que servir a Dios bien. Y de la misma forma como servimos a nuestros padres, así tenemos que servir a Dios. Este es el corazón que es el servir a Dios. Y el hecho de que el Espíritu Santo ha morado entre nosotros es para que nosotros podamos servir a Dios. Es para que tengamos esa fuerza dentro de nosotros. Por eso que nos dice la palabra de Dios a nosotros, para que nosotros sirvamos a Dios a través del Espíritu. Y así es que nosotros podamos crecer a través del Espíritu en Jesús. Y esto es el servir bien a Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener ese corazón verdadero en nuestra fe, y con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad y con nuestras fuerzas tenemos que servir a Dios. Y antes de la ley, como estuvieron de la ley, nosotros ahora hemos recibido la obra del Espíritu Santo, y ahora les vengo en nombre de Jesús que vivan dentro de la ayuda del Espíritu Santo. Oremos en este momento y oremos para que dentro de nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo, que tengamos el poder para servir a Dios. Vamos a orar todos juntos. Por favor, oren con todo fervor, oren recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, oren con toda verdad, oren con todo fervor.